Muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión sobre suturas. Vamos a explicar la parte general de suturas, la importancia que tiene y algunos aspectos importantes básicos en las suturas. Para empezar, hablaremos de las heridas, que bueno, por definición es una solución de continuidad que se va a producir por distintos mecanismos. Y vamos a ver que dentro de ellos podemos encontrar agentes perforantes que van a generar a su vez heridas punzantes, como por ejemplo clavos, espinas, agujas, agentes cortantes, que bueno, en gran medida ellos son metálicos, pero en algún caso podemos encontrar de otro material, como por ejemplo el vidrio. Va a tener un borde que es cortante como tal, es mucho más agudo, que es el segmento que va a generar la lesión. Vamos a hablar también de otro tipo de agentes que son los cortantes, que vamos a ver en uno de los extremos se tiene una parte aguzada, pero otro de los extremos va a ser filo, de tal manera que pueda generar este tipo de lesión. Agentes contundentes que estos, bueno, por la naturaleza misma que tienen, no generarían una herida cortante como tal, pero cuando el impacto, estamos hablando por ejemplo un martillo, cuando el impacto es muy intenso puede producir una herida. Ahora, la característica de estas heridas es que los bordes no van a ser finos, sino van a ser desflecados. Y proyectiles de arma de fuego, que dependerá la herida de muchos factores, el tipo de municiones, la velocidad con la que se dispare, la distancia, son muchos los factores que tenemos en común. Ahí estamos viendo, por ejemplo, espinas, que son agentes punzantes. Tenemos bisturíes que son cortantes, tenemos punzo cortante, como por ejemplo el sable contundente. Y aquí tenemos distintos tipos de proyectiles. Según el mecanismo de producción de la lesión, vamos a ver que puede ser por fricción, por percusión, por compresión, por tracción y un mecanismo mecánico. Cuando estamos hablando de la fricción, es un mecanismo de deslizamiento sobre una superficie que puede ser fácilmente rugosa. Aquí podemos citar caídas en las que hay un arrastre, por ejemplo. En la percusión vamos a ver que se genera una contusión, un impacto sobre una superficie. Ahora, al hablar de la percusión, tenemos que hablar sobre el plano de resistencia, la fuerza que está ejerciendo como tal el impacto y la naturaleza del agente causante como tal. Aquí estamos dando los ejemplos, ambos ejemplos, el de fricción, que ya habíamos dicho incluso puede ser arrastre, y el de percusión. Ahora, también podemos hablar de compresión, de tracción y acciones combinadas. Cuando hablamos de compresión, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a aplastamiento, en el que va a haber un mecanismo de presión constante sobre algún segmento. En la tracción vamos a ver que se produce un evento traumático que va a generar en algún caso incluso desprendimiento. Aquí podemos hablar por un arrancamiento de cuello cabelludo, por ejemplo, cuando el cabello se logra atrapar en un sistema de poleas, por ejemplo, puede llegar hasta incluso arrancar el cuero cabelludo. Y bueno, acción combinada tendríamos asociación de los que ya hemos comentado. Acá tenemos algunos ejemplos que logran representar de mejor manera estos mecanismos. Ahora, según la anatomía patológica de estas lesiones, vamos a tener la excoriación, heridas punzantes, heridas incisas, contusas, por proyectiles, heridas venenosas por mordedura y por astas de tora. Cuando estamos hablando de la excoriación es producto de la fricción, en el que va a haber compromiso de capas hasta dermis, por ejemplo, del tejido como tal, producto de una fricción. En las punzantes vamos a ver que necesitamos un agente punzante, el cual vaya a comprometer capas de la piel. Y en las incisas estamos hablando de cortes. Acá podemos hablar de una herida quirúrgica, por ejemplo.
En estas imágenes estamos viendo una rodilla con una excoriación que seguramente ha sido producto de un arrastre. Tenemos una herida punzante provocada por un punzón y tenemos una herida incisa o cortante. En este caso estamos viendo una fasciotomía. Las heridas también pueden ser contusas por proyectiles venenosas, por mordedura y por asta de toro. Vamos a ver que en las contusas ya habíamos comentado que debe ser un objeto contundente que cuando se genera un impacto con la suficiente fuerza puede producir una herida, que esta no va a tener bordes finos, va a ser un tanto irregular. Cuando estamos hablando por proyectiles, bueno, veremos una herida de ingreso y otra de salida, por ejemplo. Esto dependerá de muchos factores. En heridas venenosas aquí podemos citar distintas, ¿no? Desde mordidas de serpiente, la ponzoña de una araña, por ejemplo. En las mordidas de serpiente vamos a poder observar heridas punzantes producidas por los dientes de la serpiente. En mordedura aquí tenemos que considerar distintos tipos de mordedura. Hay una que, por ejemplo, es la activa, en la que podemos citar la mordedura de un perro. Vamos a ver que puede existir una automordedura, en la que, por ejemplo, en el caso de cuadros convulsivos, es frecuente encontrar esto, que por los movimientos espasmódicos se puede producir una mordedura en lengua, por ejemplo. Mientras que una pasiva, vamos a ver que no hay un intento como tal de mordida, pero por otro evento vayamos al ejemplo de una pelea o una contienda en la calle en el que el agresor puede generar un golpe contuso con la mano cerrada o con el puño que vaya a impactar contra una de las arcadas dentarias y se produciría una herida sin que el otro individuo haya tenido la intención de generar la mordida. Y tenemos las heridas por asta de toro, en el que, bueno, los pitones o cuernos van a generar una herida también contusa porque vamos a ver que pese que tiene una parte aguzada, no es suficiente como para poder producir otro tipo de lesión. Que estamos viendo una contusa producida por un golpe de puño, por ejemplo, una herida de bala que incluso tiene una especie de tatuaje al reborde. En este caso estamos viendo un tatuaje equimótico, pero si es que es más cercano, puede dejar un tatuaje de pólvora. Eso es importante en la parte de medicina legal, por ejemplo. La parte superior izquierda estamos observando las heridas que deja los colmillos de las serpientes. Esta es una mordedura por serpiente. En la parte inferior estamos viendo una herida por asta de toro. Y hacia el lado derecho tenemos una mordida humana. Entonces, para poder evaluar las heridas, tenemos que considerar varios aspectos: el dolor, la solución de continuidad, hemorragia y separación de los bordes. Cuando estamos hablando del dolor, pues vamos a tener distintos tipos de intensidad, vamos a tener que determinar la naturaleza de la herida, la velocidad con que se haya producido. En la solución de continuidad tendremos que ver si es que tiene bordes finos, bien marcados, si es que son irregulares, si es que ha habido compromiso de mayor tejido o finalmente puede existir necrosis, que para evitar una mala reparación tendremos que eliminar este tejido necrótico. La hemorragia es importante. Obviamente una herida va a determinar un sangrado, una hemorragia, pero tenemos que identificar el tipo de sangrado. Puede ser un sangrado más de tipo capilar, pero si es arterial, tendríamos en algún instante que identificar el vaso que está sangrando y determinar el tipo de sangrado que tiene, si es que es más arterial, si es que es más venoso. Y la separación de los bordes. Esto es importante en la reparación misma, porque en algún instante cuando tenemos una separación muy marcada, tenemos que utilizar los denominados puntos de aproximación para que el borde libre de la herida pueda aproximarse y mediante una sutura simple, por ejemplo, podamos cerrar la herida como tal. En formas clínicas vamos a ver que prácticamente es lo que ya hemos explicado hace un instante como la parte patológica. Vamos a tener excoriación, herida punzante, herida incisa, herida contusa. En el caso de la penetrante que no habíamos comentado hace un instante, vamos a ver que va a abordar planos mucho más profundos. Podría fácilmente alcanzar cavidades como la cavidad abdominal,
que en ese caso ya tenemos otras estructuras afectadas, intestinos, por ejemplo. En el caso de la transfixiante, vamos a ver que hay un compromiso vascular importante. En algunos casos podemos hablar por la compresión que se va a generar en la región. El empalamiento, bueno, pues es el ingreso de un segmento cilíndrico que puede ser fácilmente un pedazo de madera, por ejemplo, que va a incrustarse por debajo de la piel. En las heridas abulsivas estamos hablando de prácticamente un arrancamiento, que esto se puede ver también en atricciones, en aplastamientos, puede generar este tipo de eventos. En el caso de algunos tipos de fractura, vamos a ver que por el mecanismo de contracción muscular potente puede generar también arrancamientos, ¿no? La herida compuesta en la que puede ser una variación o una mezcla de estas. Y cuando estamos hablando ya de las complicadas, vamos a hablar sobre infecciones que pueden estar infectadas, ¿no? O tener otro tipo de compromiso vascular, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a ver que otras formas clínicas que se tienen son las lesiones elevadas y las deprimidas. En las elevadas podemos hablar de colgajos mucosos en los que hay un segmento que está desprendido, compresiones extrínsecas en las que va a generar un aumento de volumen por un proceso que esté generando una compresión en un segmento proximal, por ejemplo. El granuloma de sutura, que esto es frecuente en cuerpo extraño. Vale decir que haya quedado algún objeto por debajo de la piel que va a producir este tipo de reacción. Vamos a encontrar infiltraciones mucosas que puede ser fácilmente incluso hemático, que va a generar un aumento de volumen. Los nódulos, que bueno, pues pueden ser estos incluso tumoraciones que van a producir un sobrelevantamiento. Pápulas, que son erupciones, las cuales simplemente es un aumento de volumen de la región, pero pueden ser también erosivas, en las que se va a producir una úlcera. En las deprimidas vamos a ver que vamos a encontrar la lesión aftoide, las denominadas aftas. Vamos a ver que puede formarse una especie de boca en el que va a haber un orificio importante, los divertículos que son depresiones en ciertas regiones a manera de sacos, erosiones en las que va a haber úlceras como tal, fístulas que va a haber una comunicación entre dos estructuras, una comunicación anormal, obviamente, fisuras o grietas que son pérdida de continuidad en la piel, úlceras redondeadas, vale decir, es una herida deprimida con un borde fino. Obviamente los bordes eh, pueden estar un tanto engrosados, pero la lesión central es deprimida. Puede existir una úlcera oval que ya no va a ser redondeada, sino va a ser más elíptica. Y las neoplásicas producidas por tumores. Ahora, cuando nosotros tenemos que ya hablar sobre la sutura, vamos a necesitar algunos tipos de material importante, como por ejemplo la aguja. ¿Qué utilidad va a tener la aguja? Vamos a ver que nos va a ayudar a abordar segmentos con la menor agresión posible, de tal manera que nos permita fijar el hilo y posteriormente, gracias a este abordaje, generar una tensión necesaria para poder cerrar la herida. Ahora, los parámetros que se tienen en la herida son de penetración, agudeza, resistencia al doblado, resistencia a la rotura, y vamos a ver que otros factores como el tipo de material que se pueda tener. Entonces, cuando estamos hablando de la penetración, vamos a ver que es la capacidad de poder abordar planos mucho más profundos. Aquí podríamos hablar de eh, agujas curvas que van a tener un buen abordaje, pero no tanto como las lisas, que vamos a ver que con las lisas, o perdón, con las rectas, podemos abordar planos muchísimo más profundos. La agudeza va a determinar muchos aspectos. A partir de esta agudeza es que podemos hablar de agujas atraumáticas y traumáticas. Las atraumáticas vamos a ver que son redondeadas, por tanto, en el momento que penetre el tejido, no va a generar ningún tipo de lesión, además de la punción. Pero las denominadas agujas traumáticas tienen un filo en la punta
que además de generar la punción va a determinar un corte sobre la piel. Resistencia al doblado. Vamos a ver que cuando nosotros utilizamos el portaagujas para poder sostener la aguja, vamos a necesitar realizar, por ejemplo, si es que es una aguja curva, un movimiento circular. Y necesitamos que esta aguja tenga una resistencia adecuada para evitar la ruptura de la aguja como tal. Ahora, si es que es extremadamente maleable, vamos a ver que tampoco no nos conviene. ¿Por qué? Porque puede generar una desviación, un plegamiento y esto incluso quedar atrapado en el tejido y no poder movilizarlo adecuadamente. Ahora, la resistencia a la rotura es clave. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la tensión que se vaya a generar, especialmente cuando estamos suturando cuero cabelludo, necesitamos una firmeza y una resistencia adecuada porque de lo contrario podría romperse la aguja y generar mucho más daño, digamos. Ahora, ya habíamos hablado de las atraumáticas, las traumáticas, pero vamos a encontrar también otras que son acanaladas, que van a formar una especie de concavidad. Esto más que todo cerca a la cabeza. Y tenemos otra que es la aguja taladrada, en la que vamos a ver que el hilo está en la parte media central, enclavada en la aguja como tal. Estas son tipos de agujas mucho más confiables, podríamos decir, porque ya vienen con el hilo montado, nos da mucha más comodidad para poder trabajar. Entonces aquí estamos viendo distintos tipos de agujas, sus radios son distintos, fíjense que cada vez son mucho más grandes si es que empezamos desde la parte inferior. Entonces fíjense que el número de aguja que vamos a tener, mientras mayor sea la denominación, el, el diámetro que va a tener es menor. Acá estamos viendo una comparación de las agujas rectas y curvas, pero vamos a ver que estas curvas no solamente tenemos estas, tenemos algunas otras que son el anzuelo, en forma de anzuelo, o en forma de esquí, que no son así tan circulares como las que estamos observando. Para las partes de la aguja vamos a ver que una es la punta, la longitud de cuerda, que prácticamente es el diámetro que estamos observando, la longitud de la aguja, que es la parte más aguda de la aguja como tal, la cabeza o engarce, que es el lugar donde va a ir anclado el hilo, o finalmente donde se tiene que montar el hilo. El diámetro de la aguja, que es el grosor, si lo quieren así, de la aguja como tal, y el cuerpo de la aguja. Entonces acá estamos viendo precisamente todo ello. En el momento que tengamos que utilizar nuestro porta agujas, vamos a ver que lo vamos a localizar entre el tercio proximal y los dos tercios distales. Vale decir que si nosotros queremos determinar un lugar exacto donde vamos a colocar, más o menos coincide acá. Es donde tendríamos que localizar el porta agujas. No vamos muy a la punta de la aguja ni tampoco a la cabeza. Tenemos que ir en ese segmento. Dividimos en tres partes y donde se une el tercio proximal a los dos tercios externos es donde localizamos nuestro porta agujas. Acá tenemos una aguja taladrada en la que podemos observar que el hilo está ya montado en la aguja. Este es un hilo reabsorbible, es catgut, que bueno, enseguida vamos a hablar también sobre los tipos de hilo. En el caso del tipo de aguja tenemos las rectas, cuarto de círculo, 3/8 de círculo, medio círculo, 5/8 de círculo, tipo esquí y de tipo anzuelo. Y los estamos viendo acá. O sea, cuando estamos hablando de una aguja curva, no necesariamente tiene que ser prácticamente la mitad de una circunferencia. Vamos a ver que puede ser un cuarto de círculo, 3/8, 5/8, o finalmente, como estamos viendo en el esquí, en el que tenemos una curvatura, pero seguida por un segmento recto. Y en el caso de la aguja en anzuelo, obviamente va a tener esa morfología como tal. Ahora, vamos a ver que en el envasado de las agujas necesitamos un material que tenga que proteger a la aguja, que dé la información necesaria, que sea fácil de abrirlo, pero sobre todo que tenga que generar una protección adecuada y lo ideal, especialmente en la actualidad,
que sean biodegradables, como lo que estamos observando acá. En la sutura como tal, vamos a ver que hay varios pasos que tenemos que seguir. Lo primero que tenemos que realizar es nuestra protección y obviamente esta sí es protección del paciente. Para empezar, lo ideal es que nosotros tengamos que utilizar campos, que son unos lienzos que van a proteger el resto del segmento donde vayamos a trabajar. ¿Para qué? Para evitar contaminación precisamente de la zona que vayamos a suturar. Obviamente tenemos que realizar asepsia y antisepsia de la zona, pero lo hacemos de forma extendida. Vale decir que no solamente vamos a limpiar el segmento afectado, sino que tendremos que hacerlo periféricamente a la región. Una vez hecho eso y haber colocado los campos, procedemos a calzar nuestros guantes. Obviamente los guantes tienen que ser estériles y tenemos que tener una técnica adecuada para evitar contaminar los guantes, que puede ser una técnica en la que se utiliza la ayuda del mesón o finalmente podemos tomar ambos guantes para poder calzarlos nuevamente, evitando contaminaciones. Una vez ya tenida estas partes iniciales, lo que viene a continuación es la anestesia de la zona. Esto no nos olvidemos porque dependiendo del tamaño de la herida, posiblemente necesitemos varios puntos y el tener que utilizar agujas que vayan a penetrar el tejido del paciente genera dolor. En el caso que fuese solamente un punto el que se requiera, bueno, en ese caso no necesitaríamos la anestesia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que infiltrar, fíjense, acá estamos viendo distintas técnicas de infiltración. Vamos a tener que ingresar con la aguja y tener que dejar un trayecto, si lo quieren así, de anestesia. Entonces, si vamos a anestesiar en varios puntos, si lo quieren así, son varios pinchazos, mientras que el tener que colocar un solo punto representaría solamente un pinchazo. Entonces, es preferible a veces cuando es un solo punto no utilizar la anestesia. Esto es relativo de todos modos, esto dependerá mucho de las características del paciente, características de la herida, obviamente, y eso, bueno, ya estará sujeto al criterio médico como tal. Pero aquí estamos viendo el procedimiento de infiltración. No se olviden realizar el flebotaje después de puncionar, porque podemos estar en un vaso sanguíneo. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Que la lidocaína, que es el tipo de anestésico que se utiliza, pueda ingresar al vaso sanguíneo y producir disminución incluso en frecuencia cardíaca. Bueno, por el volumen que se utiliza, no es frecuente que vaya a suceder eso, pero de todos modos evitaremos cualquier tipo de riesgo. Además que cuando nosotros administramos el fármaco en un vaso sanguíneo, estamos perdiendo el volumen que necesitamos en el tejido, que eso sería lo más importante. Si queda en el tejido periférico a la herida, vamos a ver que la latencia de la anestesia va a ser muchísimo mayor, pero si nosotros estamos administrando en un vaso, este volumen mismo ya se perdió. Vale decir que el tiempo que vayamos a utilizar la anestesia va a ser más bajo. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que considerar? Las denominadas líneas de Langer. ¿Qué son estas? Vamos a ver que son distribuciones de pliegues, de surcos, de arrugas incluso en la piel, que es preferible y es recomendable sobre todo tener que seguir estas líneas, de tal manera que el tipo de tensión que pueda generar el tejido no vaya a producir un efecto estético no adecuado. Entonces, lo ideal es que para poder generar una sutura adecuada sigamos estas líneas de Lange. Y aquí estamos viendo en cara, pero no solamente en cara vamos a tener esto, sino en todo el cuerpo. Entonces, considerando y dándonos cuenta que la distribución de estas líneas de Langer, podremos hacer una sutura lo más estética posible. Para este material, ya hemos hablado de las agujas, necesitamos un material, portaagujas, tijeras y pinzas de disección. En el caso del hilo, vamos a ver que existen distintos tipos de hilo y esto dependerá mucho de qué es lo que necesitemos realizar. Vamos a tener dos tipos de hilos, los reabsorbibles y los no reabsorbibles.
En el caso de los reabsorbibles, podemos colocarlos a profundidad y obviamente no vamos a retirarlos más. La capacidad que tienen es que puedan ser captados por el organismo, degradados en el mismo organismo y que posteriormente desaparezcan. Mientras que los no absorbibles, vamos a ver que no tienen esta propiedad y el hilo va a quedar permanentemente a no ser que lo retiremos. Entonces eso es importante también tomar en cuenta. Acá estamos viendo varios tipos de hilo, tanto reabsorbibles como no reabsorbibles. Y dentro de los reabsorbibles vamos a hablar sobre el catgut, el que habíamos citado hace un instante. Catgut, bueno, pues viene por etimología del inglés, que se traduce como tripa de gato. Y bueno, pues precisamente era el material que se utilizaba antiguamente. Intestinos de gato, bueno, se obtenía filamentos delgados del intestino de gato. ¿Por qué? Porque al ser un material orgánico se podía reabsorber fácilmente. Mientras que los no reabsorbibles, por ejemplo, el nylon que se utiliza mucho en piel, este no va a tener la capacidad de degradarse y ser absorbido, captado por el mismo cuerpo. Ahora, otros materiales que se pueden utilizar son grapas, así tal cual como se utiliza para poder agrupar y fijar papeles. Vamos a ver que es parecido a ese tipo de material. La diferencia es que obviamente es un material quirúrgico hipoalergénico. Una vez que se haya producido el cierre de la herida, bueno, pues estas grapas se van a retirar. Tenemos suturas adhesivas, que en algún momento también se les denomina las corbatitas de cinta adhesiva, que es otro de los mecanismos que nos ayuda para generar aproximación de los bordes y permitir una reparación. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el defecto que tiene esta técnica? Que tendrán que ser heridas pequeñas que tengan una aproximación adecuada de bordes, porque si es que tenemos una separación de los bordes, no va a generar una reparación adecuada. Acá estamos viendo algunas ventajas y desventajas. En el caso de la sutura, se tiene un cierre que puede tomar tiempo, además que necesita anestesia, tal como ya lo habíamos comentado. Mientras que en el caso de las grapas, vamos a ver que es rápida la colocación de las grapas, pero lastimosamente no va a permitir una aproximación tan perfecta como podríamos buscarlo o lograrlo con la sutura vales y con puntos. En el caso de la adhesión, como les decía, si es que hay un poco de tensión, no se va a producir una buena reparación. En lugares que tengan pelo, por ejemplo, va a generar demasiado problema también. Ahora, vayamos a los procedimientos básicos de suturas. Uno, que tenemos que evitar tensión. Es por eso que hablábamos de puntos de aproximación. En la parte profunda del tejido, si es que están muy separados los bordes, los planos profundos tenemos que aproximarlos. Y para ello utilizaremos hilos reabsorbibles, mientras que a la superficie vamos a utilizar no reabsorbibles. Pero tenemos que evitar la tensión. Otra cosa importante es la eversión de los bordes. En muchos casos lo que va a suceder es que los bordes van a ingresar, si lo quieren así, hacia el lecho eh, lesivo y eso va a generar problemas en las cicatrizaciones. Por eso que tendríamos que evitar esta eversión. Lo ideal es cerrar por plano siempre y dependerá mucho del tipo de sutura que vayamos a utilizar y obviamente los tiempos. En esta gráfica tenemos el tiempo que debería mantenerse la sutura para evitar complicaciones. El cuero cabelludo, si es que utilizamos grapas o seda, por ejemplo, se necesitará una retirada de puntos en el caso de los adultos entre 7 a 9 días, en el caso de los niños entre 6 a 8 días. En los párpados va a ser menor el tiempo por el riesgo también de fibrosis que puede inducir. En orejas vamos a ver que fluctúan entre 4 a 5 días, lo mismo que sucede en nariz, en labios, en frente, pero vamos a ver que en otros segmentos, como por ejemplo el abdomen, podemos llegar hasta 12 días en el adulto, hasta 9 días en los niños. En la espalda podremos llegar hasta 14 días en el adulto, en los niños hasta 13 días. Entonces esto dependerá mucho de la región donde estemos generando la sutura y el tipo de hilo también. Tenemos que tomar en cuenta que el hilo, mientras más delgado sea, va a generar menos reacción a cuerpo extraño
y obviamente va a determinar una mejor cicatrización. ¿Cuál es el riesgo que corremos, pero con un hilo demasiado delgado que pueda romperse y generar la denominada dehiscencia de suturas, que es una separación de la sutura como tal? Ahora, en el caso de los tipos de suturas que vamos a encontrar, tenemos a la sutura discontinua, por ejemplo, en el que vamos a tener puntos separados, que puede ser el punto simple, el más común que conocen seguramente. Y fíjense, en la parte superior tenemos una distancia adecuada de puntos. Vamos a ver que entre punto y punto lo ideal es que tengan una distancia entre 6 a 8 milímetros y desde uno de los bordes de la herida hacia el punto de punción tendrá que tener aproximadamente 4,5 milímetros. Ahora, el punto simple con nudo invertido o enterrado, vamos a ver que si bien se hace un punto típico, pero vamos a ver que no vamos a abordar la piel como tal, sino planos más profundos, de tal manera que cuando generemos el nudo, quede por debajo de la piel y de esa manera tengamos un cierre un tanto más estético. Hacia el lado izquierdo estamos viendo uno simple, típico, y hacia el lado derecho estamos viendo uno con el punto oculto. Tenemos otro tipo de técnicas, como por ejemplo el denominado Blair Donati, que también se le denomina punto en U o punto de colchonero. Y vamos a ver que se tiene tres variedades. Un vertical, en el que vamos a tener precisamente una disposición de la sutura en planos profundos, formando una U. Vamos a encontrar otra variedad que es la horizontal, en la que vamos a ver que ya no tomamos planos profundos, son un poco más superficiales, pero son contrapuestos. Enseguida vamos a ver unas imágenes. Y el horizontal semienterrado, bueno, pues ya entenderemos cómo se produce el nudo. Entonces acá estamos viendo hacia el lado izquierdo precisamente el vertical. Si se dan cuenta ustedes, observando lateralmente el tejido, forma una U. Ahí estamos observando una U. Pero cuando nosotros vemos el horizontal, vamos a ver que ya no va en profundidad y la U va a estar distribuida de esta manera, frente a frente. Entonces a eso le denominamos Blair Donati vertical, Blair Donati horizontal. En la parte superior, fíjense en esta parte, tenemos el Blair Donati vertical, que es precisamente el que hemos descrito previamente. Ahora tenemos otro tipo de suturas, que son las continuas, en las que vamos ya a generar un cierre desde uno de los extremos hasta el otro extremo de la herida. Y no vamos a cortar, vamos a mantener. Vamos a hablar de una sutura continua simple y vamos a hablar de otra intradérmica. De por medio vamos a tener el festonado o también denominado punto bloqueante, que va a generar una especie de bucle del hilo para evitar perder tensión. ¿Cuál es el riesgo de estas suturas continuas? Que uno de los puntos, si es que llega a infectarse, va a generar una infección a toda la sutura, a toda la herida. Entonces, es por eso que no se utiliza muy frecuentemente. Lo bueno es que va a generar una tensión que se puede ir corrigiendo en toda la extensión mientras se va produciendo la sutura. En el caso de los discontinuos, vamos a ver que si la tensión es variable, tendremos que cortar el punto para poder rehacerlo. En el caso de la continua, podemos generar una tensión. El problema es que no siempre la tensión va a ser simétrica y eso puede generar problemas importantes. Entonces acá estamos viendo precisamente en la parte superior izquierda el festonado, que como les decía, el bucle que generamos en el momento de salir va a producir una especie de escalerilla que va a generar una tensión mucho más intensa, ¿no? Mientras que cuando estamos hablando del simple, vamos a ir de borde a borde, frente a frente. Podemos generar también otros, los denominados intradérmicos, que pueden ir como lo que estamos observando en la gráfica superior derecha, o finalmente puede ir a manera de la denominada llave romana, en la que vamos a encontrar una distribución de los puntos
así como estoy graficando en este instante. Entonces vamos a ver que esas son las variedades del punto continuo. Estamos viendo en la parte inferior derecha una comparación con los puntos intermitentes o los puntos discontinuos. En el caso del anudado, esto es importante porque se puede hacer un anudado instrumental. En algún momento vamos a realizar un anudado manual. En el caso del anudado instrumental, lo que vamos a hacer es, después de haber producido el- la penetración de la aguja, vamos a dejar un cabo en uno de los extremos y vamos a generar una vuelta sobre el portaagujas. Una vez que se ha hecho esta vuelta, vamos a tomar con la punta del portaagujas el extremo que queda expuesto al frente de la herida y generaremos un nudo. Ahora, para asegurarlo, vamos a ver que si nosotros hemos girado el hilo en sentido de las agujas del reloj sobre el portaagujas, para asegurarlo tendremos que hacer un giro en sentido inverso a las agujas del reloj, de tal manera que tengamos un nudo que no sea deslizante y que pueda generar un punto firme que posteriormente no vaya a desprenderse. Una vez que se ha hecho estos dos nudos, se puede hacer uno tercero. No es muy recomendable porque tendríamos mayor tejido mayor material, perdón, que pueda estar en contacto con el tejido, que obviamente esto va a producir una respuesta a cuerpo extraño, una reacción a cuerpo extraño que puede generar complicaciones en la sutura. Una vez que se ha realizado el punto, vamos a ver que se cortan, en muchos casos, los dos extremos, que es lo más frecuente, vale decir el borde inicial que estamos lo viendo en esta parte y el resto del hilo. Entonces, en esta última gráfica estamos viendo dos extremos de hilo que cuando tensionamos podemos cortarlos posteriormente. Nuevamente, mientras menos material tengamos expuesto, va a favorecer muchísimo más a la reparación. Ahora, para poder generar nuestro nudo, vamos a ver que lo importante es que tengamos que dejar el nudo mismo a un borde de la herida, no en la parte central, porque si colocamos en la parte central, bueno, pues va a generar incluso riesgo de infección. Entonces ahí tenemos nuestro nudo y tendrá que quedar así a un costado de la herida. Obviamente el resto de los puntos tendrán que tener la misma característica, estar los cabos hacia el mismo extremo de la herida. Tengan mucho cuidado con esto, porque en algún momento hasta incluso, no sé, darle otro tipo de estética a la herida, pueden colocar alternadamente los nudos hacia uno y otro lado. El riesgo es que genera mayor reacción al cuerpo extraño. Entonces, por eso es preferible tenerlo en un solo lugar de tal manera que hasta incluso si es que hay algún tipo de respuesta, sea solamente a uno de los lados de la herida y no a ambos. Esto también facilita el retiro de los puntos, porque en el momento que tengamos que cortar el hilo, ¿dónde vamos a realizarlo? Aquí cerca del nudo. Cortamos ese segmento, tomamos con una pinza el nudo y vamos a ver que se va a poder retirar íntegramente el hilo. Nunca corten ambos extremos, porque de lo contrario va a quedar tejido dentro de la piel del paciente y esto producirá una respuesta a cuerpo extraño. Entonces solamente cortamos un extremo. Obviamente, antes de realizar el corte, tendremos que tomar firmemente al nudo y generar un movimiento lateral para poder movilizar el punto y en el momento que cortemos pueda deslizarse el hilo y retirarlo para de esa manera evitar reacciones a cuerpo extraño que puede perjudicar la reparación de la herida, que bueno, irá a una reparación por segunda intención por la infección que pueda contar. Bueno, eso es lo que quería comentarles en relación a las suturas, a la parte básica de las suturas. Muchísimas gracias por su atención y espero que les sirva mucho esta información. Muchísimas gracias.
Gracias por su atención. Hasta luego.